Saludos, comunidad de AprendeNIF. Estamos en un nuevo caso de NIF, precisamente hablando de estos temas que queremos progresivamente seguir ampliando dentro de lo que es el aprendizaje de las NIF. Como todo concepto nuevo necesita tiempo y por eso ustedes han observado que a nuestras oficinas nos han acompañado distintos colegas. Uno de nuestros asiduos colegas que siempre nos acompaña, Luis Fernando Adams, a quien le damos la cordial bienvenida. Luis Fernando, nuevamente gracias por estar con nosotros. Luis Fernando es contador público, es especialista en revisoría fiscal, contralor y adicional a eso es certificado en NIF para las pymes por ACCA. En el día de hoy vamos a tocar un tema que tiene la tendencia más hacia el empresario, es decir, esas preocupaciones de algunos empresarios con este tema que para algunos ha sido o ha generado confusión, pero lo que procuramos es buscarle la salida al entendimiento. Lo que queremos es cada vez aprender más. Okay. Eso es lo que hemos buscado, Luis Fernando, y que tú nos has ayudado en este proceso. Precisamente, mi doctor Mundo, primero que todo un cordial saludo para todos. Gracias a mi doctor Mundo por esa nueva invitación a su estudio. Ya después de haber bajado todo el trajín del primer semestre del año de las obligaciones tributarias que tenemos, pues, retomamos tema ya que nos compete, que era parte de las NIF. Correcto. En este caso, pues, queremos tocar, como se dijo anteriormente, pues el tema enfocado a los empresarios. He tenido la oportunidad de reunirme con varios empresarios, donde pues comentamos, uno como contador habla con ellos directamente de ellos cómo sienten ese impacto en sus compañías. Realmente los empresarios ven más por el lado de un gasto, ¿sí? Sí. Porque ellos lo que les interesa realmente, como todo empresario, todo inversionista, es sus utilidades, sus rendimientos que va a dar la compañía. Y este proceso, aunque por norma del estándar los incluye primero a ellos, ellos han como delegado la función al departamento contable, como ya hemos dicho muchas veces anteriormente, sí. Y eso pues digamos ha como distorsionado el objetivo de este estándar en las compañías como tal. Claro. La primera preocupación de los empresarios es ¿en qué me afecta una implementación en norma internacional en mi empresa? O sea, me va a dar menos rendimientos, más rendimientos. Dicen, eso va a ser costoso o va a ser gratis, ¿sí? O eso hace parte de la gestión contable. Pero como todo lo nuevo que entra en las compañías hoy en día, pues hay que hacer una inversión. Y esa palabra la hago con énfasis. Es una inversión. No, hay una inversión, claro, en dinero, pero más que todo es en tiempo y en capacitación y aprendizaje, porque correcto. Ese tema es muy amplio. Por eso al empresario hay que tratar como una manera que ellos entiendan el mismo lenguaje. Sí, porque ellos no manejan los tecnicismos que manejan los contadores. Los contadores, exactamente. Entonces también hay que hacer, en ese caso, hay que hacer tenemos que utilizar una metodología para llegar precisamente a ellos. Sí. Tú has expresado varios elementos que yo considero pertinente apoyar en ese sentido. El primero, cuando tú decías qué efectos trae las NIF en las empresas. Como cualquier estándar, no solamente el de información financiera, cualquiera, un estándar de calidad, un estándar de buen gobierno, e incluso los estándares de tecnología, cómo hacer una página web, cómo hacer un programa de cómputo, un software, todos tienen mejoras, no son estáticos, y la excepción no podría ser pues la parte financiera. Entonces, el primer aspecto es, nosotros como personas de negocios, la información tiene que irse dando en una metodología
que cada vez sea más entendible a los ojos de las personas quienes lo van a mirar. Por ende, las NIF siempre buscan son los usuarios, es decir, ¿quién va a mirar la información? ¿Que sirve para la gerencia? Claro que sirve, pero es la gerencia la que ahora tiene que organizar su información, presentarla para mostrarse como entidad. Comercialmente, a eso le podríamos llamar el brochure de productos, servicios que presta la empresa. En NIF podríamos llamar estados financieros. O sea, es la presentación de esos estados financieros. La primera vez, como tú lo decías, esta primera vez que genera cierto grado de confusión, podríamos tener allí varios aspectos. El primero importante, se crea una cuenta donde se va a netear todos los efectos de los aumentos o disminuciones en activos y pasivos. Y esa cuenta se puede llamar transición a las NIF, hace parte del grupo de las utilidades acumuladas o de un rubro aparte, pero va a estar en ese sentido. Lo segundo es que aparece un nuevo estado financiero, o mejor, una segunda parte del estado financiero, un complemento que se llama el otro resultado integral, que empieza a mostrar unos aspectos diferentes de los resultados de las operaciones normales de la empresa y que son unos resultados adicionales, complementarios, que hay que manejarlos en el patrimonio. Nosotros no habíamos tenido esa cultura. Por ejemplo, en el estándar de los Estados Unidos, los US GAAP, sí existían. En nuestra normatividad no existía porque nuestra normatividad quedó congelada en el año 93. O sea, muchos años atrás, nunca se actualizó en todo lo que estaba pasando a nivel mundial y por eso trasladar el enfoque que manejábamos antes al nuevo enfoque genera, digamos que cierto grado de un poquito de, ¿y esto por qué cambia? ¿Y esto por qué se genera? Esa pequeña incertidumbre que se genera. Y finalmente, apoyando lo que tú decías de la parte de tributación, es que normalmente en nuestros países la contabilidad se adaptó, se volvió exclusivamente con una finalidad tributaria. En la mayoría de los casos, no podríamos decir que en todos, pero en muchísimos casos sí, y obviamente al dividir los objetivos distintos, entonces vamos a tener una información. Entonces, ese es como el primer punto que deben tener en cuenta los empresarios. La contabilidad, las finanzas han cambiado su manera de presentarla. Obviamente todo evoluciona. No es lo mismo el objetivo que pretenden las NIF con el objetivo fiscal. El objetivo fiscal es simplemente recaude impuestos y no más. Ahí no le interesa qué situación financiera tenga la empresa, qué rentabilidad realmente tenga la empresa. No interesa nada de eso. Entonces pretenden objetivos distintos y que las NIF se dirigen es hacia los usuarios, es decir, que la empresa prepara información para presentarse. Eso sería como el primer punto que tú acabas de mencionar, importantísimo para los empresarios. Sí, señor. Señores empresarios, pues recordemos que las normas internacionales ya es una obligación en nuestro país, ¿sí? Que va a ser aplicada o ya ha sido aplicada a partir del año 2015, sí, hablando de las NIF plenas para las grandes compañías. Grandes, sí. Nosotros nos encontramos en este año de transición que todavía pues nos encontramos algunos haciendo cambios. Me imagino que habrán unos que tampoco tendrán el ESFA todavía. Sí, sí. Igual es un impacto que en esos momentos es normal, pues porque como usted nos nombró anteriormente, se ha enfocado siempre en la parte tributaria y venimos del primer semestre, por eso hacía énfasis al principio, que nos dedicamos, todos los contadores, a darle pues, la información a la DIAN como corresponde. Correcto. Magnético, renta, cámara y comercio, todo ese asunto pues, que nos quita pues tiempo. Y pues más de uno descuida esa parte.
a excepción de los que están obligados hasta en julio, este mes de julio, a presentarlo a la super sociedad. Correcto. Sí, sí, señor. Correcto. Entonces, pues... Y las demás superintendencias, porque cada una ha venido exigiendo información que nos parece que es lo más normal del tema, ¿no? Sí. En ese orden de ideas, Luis Fernando, al empresario hay que lograr con otra terminología, con otro tipo de lenguaje, tratar de transmitirle. No se trata de una información que va a cambiar la empresa, no es el cambio de la empresa, es convertir su información a los niveles que están de manera estandarizada, se están utilizando y midiendo. Voy a colocar un ejemplo para que sea claro lo que estamos diciendo. Cuando una empresa se toma un examen de sangre, existen unos estándares, o sea, unos niveles que son razonables. Unos niveles de hemoglobina, unos niveles de leucocitos, unos niveles de azúcar, unos niveles de grasas, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que hace ese examen? Estandarizar las personas y se presentan de una manera estándar, de una misma forma. Lo mismo ocurre con la información financiera. Se presenta de una misma manera para que los usuarios vean los mismos términos, puedan calcular los mismos indicadores y se pueda presentar, independientemente de que la empresa al interior pueda hacer otro tipo de presentaciones para su análisis un poco más detallado. Esa presentación estándar es lo que se conoce como el lenguaje XBRL, que es el reporte que se estandarizó también, se normalizó, se logró unificar los nombres, como si estuviéramos llenando un formulario, sí, con los mismos nombres, con las mismas casillas para todo el mundo. Cuando yo tengo unificada la información, puedo sacar asimismo cálculos de la misma manera. Cuando yo sé que todas las personas están hablando del mismo lenguaje de instrumentos financieros, cuando están hablando del mismo equivalente efectivo y equivalentes de efectivo, cuentas por cobrar y otras cuentas adicionales, cuando estamos hablando de activos biológicos, de inversiones en asociadas, de inversiones en negocios conjuntos, etcétera, etcétera, estamos unificando el lenguaje, porque puede ser que en España se llamen activos inmovilizados o inmovilizado material, inmovilizado inmaterial, que es un lenguaje muy español. En NIF, al traducirlo al español, le dicen propiedad, planta y equipo, activos intangibles. ¿Qué es eso? No estamos diciendo que sea distinto, y en la misma terminología lo que se está haciendo es igualándola para poder manejarla, ¿no? Sí. Ese es, digamos, como el segundo punto, que también es un objetivo de estas NIF para los empresarios: unificar distinguir esa información financiera, para que el empresario, independientemente de la información que necesite el Estado para calcular sus impuestos, se pueda determinar realmente cuál fue mi rentabilidad. Por eso existe en las NIF un estándar que se llama la NIC 12, si hablamos de plenas, de NIF plenas, o la sección 29, si hablamos de la NIF para las pymes, que se llama impuesto a las ganancias, donde logro establecer esas diferencias entre los criterios tributarios y los criterios de NIF. Esa es la conclusión, señores. Precisamente el empresario tiene que entender que hay que diferenciar eso, financiero de la parte tributaria. En el momento que lo vayan que como pasa normalmente, que lo mezclan, porque pues estamos en nuestro país que hemos hablado que es netamente en enfoque fiscal. Sí. Cuando se mezcla esa información, usted, señor empresario, no va a tener la realidad financiera de su compañía, no va a tener la realidad en utilidades. De pronto tendré un aproximado,
pero cuando uno maneja la parte, enfoca, o sea, la contabilidad, la parte tributaria, eso es algo que empieza desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Como lo llaman a veces, mal llamado diría yo, porque lo he comprobado personalmente, la famosa planeación tributaria. Ajá. ¿Sí? Que lo hacen es metiendo pues gastos y costos desde un principio de año para que en el futuro la rentabilidad la utilidad sea más bajas y por lo tanto las utilidades de los impuestos a pagar sean más bajos. Pero la realidad financiera va a ser esa. Eso es lo que el empresario tiene que preguntarse. Sí. ¿Va a ser correcta esa información o no? ¿O será que van a tener un estado financiero pues, para la DIAN, para la Cámara de Comercio, para la Junta, para ellos mismos o para los bancos? Pues porque se han visto hasta 5 estados financieros a veces en las compañías, y de eso no se trata. O sea, como empresarios, la idea es conocer la realidad financiera de mi compañía. La tributaria es un resultado posterior a esa realidad financiera. Es correcto. ¿Sí? Y eso hay que darle manejo. O sea, ¿para qué sirve la información financiera? Para poder direccionar sus recursos. Si abro otras sucursales, puedo manejar los precios de venta, aumentarlos, disminuirlos, aumento mi capacidad de planta, si en el caso de las empresas de producción que son más complejas. ¿Sí? Hay muchos factores que se pueden tomar o decisiones que se pueden tomar de la parte financiera, pero cuando sea más clara. No en ese arroyo de situaciones para pensando en la parte del impuesto. Ahora que mencionabas, Luis Fernando, creo que la mejor planeación que, al menos dentro de la trayectoria profesional y como miembro de juntas directivas en las que he pertenecido, hemos logrado hacer es la que tú mencionabas ahora, la de ampliarse. Exactamente. No hay nada más costoso para una empresa que crecer. Crecer cuesta mucho dinero. Abrir una nueva oficina cuesta mucho dinero. Crear un nuevo producto cuesta dinero. Entonces, todo eso puede llegar a ser costos y menor rentabilidad para efectos de impuestos. Sí. Pero a la vez, la empresa sabe, a través de sus estados financieros, cuánto está invirtiendo en su negocio y cuánto en la ampliación de su negocio. Por ejemplo, en algunas entidades tenemos como planeación tributaria que cada año, cuando vemos que las rentabilidades están empezando a ser bastante atractivas, nos arriesgamos en nuevos mercados. Abrimos nuevas oficinas, porque sabemos que eso le va a costar dinero a la entidad. Y ese dinero que le va a costar a la entidad, preferimos invertirlo en el crecimiento, en lugar de pagar la rentabilidad, un mayor impuesto y todo lo demás, preferimos dedicarlo al crecimiento de esa entidad y así optimizamos la parte financiera porque nos apalanca, sí, claro, y optimizamos la parte tributaria. Porque ahí es donde está el verdadero éxito. Porque va a tener ahí todos sus deducibles. Exactamente. Que necesita para bajar la utilidad. Correcto. Si por ejemplo necesitamos, queremos abrir un proyecto de negocios en el exterior, o somos local en una ciudad y queremos mirar a ver si nos podemos ir a otro departamento. Estoy ubicado en la costa atlántica y quiero irme al interior. Estoy ubicado en el sur del país y me quiero ir a los Santanderes. Como quiera verlo, todo implica dinero. Entonces, bajo una adecuada presentación, nosotros vamos a poder determinar. Y para eso se hicieron en las NIF las notas a los estados financieros, donde yo explico qué es lo que está pasando con la empresa y para dónde va la empresa. Entonces, ese es el objetivo de este nuevo enfoque que es de carácter financiero. Concluyo esta primera parte, donde me gusta estar recordando y recordando esta triste estadística, que el 90% de las empresas finalizan sus actividades en un tiempo no superior a los 10 años. Es decir, solo alcanzan a durar 10 años. Por eso, no es conveniente tener objetivos muy ambiciosos al principio del inicio de las actividades. Ya las teorías japonesas nos han enseñado durante mucho tiempo
que las empresas hay que mantenerlas para un largo plazo. Esas soluciones o esas exigencias inmediatistas pueden traer y conllevar fracasos en las empresas. Esos maquillajes de estados financieros, simplemente para que le presten dinero al empresario, terminan muchas veces ahogando al mismo empresario sin que al futuro pueda de pronto responder por sus obligaciones. Porque si la contabilidad me está diciendo que estoy endeudado y yo me endeudo más, pues voy a ahogar a mi empresa. A mí me gusta mucho, Luis Fernando, utilizar los símiles médicos. Eso es como si yo tengo diabetes y empiezo a consumir más azúcar y más azúcar. Entonces lo mismo le pasa a una empresa que está endeudada. Si está endeudada y se sigue endeudando y lo único que hace es, entonces cojamos estos gastos y hagámosle un diferido y creemos unos activos que no son activos, sino que son gastos, pérdidas que están represadas y no se han llevado al estado de resultado. Entonces si hago eso, o coja un pasivo y vuélvalo a largo plazo, y coja un de largo plazo y vuélvalo corriente. Todos esos maquillajes, todas esas situaciones han hecho que lamentablemente las mismas empresas se mientan al interior y al mentirse al interior tengan después dificultades financieras. ¿Concluyendo qué? Concluyendo lamentablemente el cierre de muchas empresas que podríamos citar muchos, pero por respeto yo no hago, pero simplemente cada uno de esos empresarios debería acordarse de aquellas empresas que se escuchaban en la televisión hace 15, 20 años. Hoy las encuentro y se van a dar cuenta que más de una no existe. ¿Y por qué no existe? Porque algo pasó en el camino. Y se sostienen normalmente las mismas de siempre. Pero esas mismas de siempre, ¿por qué? Porque han logrado hacer una reingeniería de su información para buscar ¿qué? Una información que le permita realmente que le sea útil, que le sirva al empresario para tomar decisiones. Por eso es que muchos empresarios incluso ni siquiera usan los estados financieros porque saben que eso no es la realidad, que eso es lo que ocurre. Exactamente. Entonces hagamos un breve receso y ya regresamos en breves instantes. Gracias amigos por tomarse el tiempo de escuchar este video, del cual muchos de ustedes están en las mismas condiciones que muchos colegas en Colombia, y es cómo arrancar este proceso de NIF, porque hemos escuchado tantas cosas que realmente necesitamos darle forma a tanta información que nos ha llegado. Por eso les tenemos una muy buena noticia y hemos querido hacer un curso muy puntual sobre cómo iniciar este proceso, el cual hemos llamado los aspectos esenciales para implementar la NIF para las pymes. Con estos aspectos esenciales no queremos cubrir todos los casos, pero sí al menos los que nos tienen la mayoría de nuestras empresas. Con ello vamos a lograr mirar, por ejemplo, el tema de cómo activar las NIF en nuestro programa, o al menos las recomendaciones para el proceso de activar las NIF, cómo vamos a realizar la parametrización de documentos o qué aspectos vamos a tener en cuenta en esos parámetros de los documentos, el proceso de ventas, si le tenemos que hacer alguna recomendación, algún cambio, qué encima de todo se nos puede venir con este proceso. Para prestación de servicios, ¿habrá algunos cambios? ¿Tendremos que hacer algo? En el costeo de NIF y en el manejo del inventario, ¿lo vamos a continuar haciendo igual? ¿Tenemos que cambiarlo? En el módulo de activos fijos, expreso la palabra activos fijos solo con una intención, que no la confundamos con propiedad, planta y equipo. Esto quiere decir que como activos fijos vamos a meter un conjunto de activos, propiedades de inversión, leasing financiero, la misma propiedad, planta y equipo, bienes en comodato, etcétera, etcétera. El deterioro de la cartera,
cómo vamos a manejar ese deterioro de cartera, que va a ser prácticamente lo más periódico a realizar, el deterioro del inventario, ¿no? Con cuándo se genera, en qué momento tenemos que hacerlo, cuándo se recomienda ese tipo de situaciones. Y por último, los informes que tenemos que emitir con relación a las NIF. Muy bien, amigos, los esperamos entonces en este curso de aspectos esenciales para la implementación de las NIF para las pymes. Los espero. Continuamos con estos aspectos gerenciales de las NIF, donde tratamos de cambiar el lenguaje técnico que utilizamos muchas veces los contadores y buscamos un lenguaje un poco más amigable para que el empresario pueda entender todos estos cambios, Luis Fernando. Exactamente. ¿Cuál es el objetivo? Mediante usted la implementación en norma internacional va a poder contar con información más transparente en el enfoque financiero que usted realmente necesita para tomar decisiones futuras, ¿sí? Podemos ver los pros y los contras de la información, sí. Pues van a ocurrir una serie de ajustes en los procedimientos contables, en los procedimientos financieros, y sí, y lo que más les interesa en estos momentos es en la parte tributaria, van a haber también cambios, ¿sí? Impuesto diferido, que ya conocemos eso también de antemano, pero entonces demos el enfoque más que todo gerencial a esta charla. Inclusive ahora tocamos qué significa eso de impuesto diferido, para que también lo tengamos claro, qué significa eso, cómo así que diferir un impuesto, también mirar a ver qué es lo que está ocurriendo. Diferir un impuesto, no una pérdida, ¿no? Porque es correcto. Son temas que hay que aprender a manejar. Bueno, uno de por qué los beneficios de la norma para los empresarios, pues constantemente estamos entregando información a las entidades financieras, bancos, ¿sí? Necesitamos apalancarnos financieramente. Ellos van a ser los primeros que van a exigir estados financieros bajo norma internacional, ¿no? Porque ya los bancos están en ese tema desde hace rato. Y se han preparado, los bancos más grandes de Colombia han venido preparándose internamente para este cambio. Sí. Obviamente esto es un proceso, tampoco vamos a decir que esto es como si a partir de hoy pasa esto, después de este ya no se puede manejar eso, pero vamos a entender algunas cosas simples que es importante. ¿Qué significa el año de transición? El año de transición para una empresa significa que todavía no está en NIF, por lo tanto va a seguir presentando su información que tradicionalmente venía haciendo. ¿Qué significa año de aplicación? Año de aplicación significa ya no vuelve a presentar la información como la venía presentando y tiene que presentarla de acuerdo, de conformidad con las NIF. ¿Esto qué significa? Que yo tengo que hacer una adecuada implementación, tener claro qué es lo que está cambiando en mi información financiera, para que cuando vaya a presentar esos nuevos estados financieros, yo tenga la total claridad de a qué es que me estoy sometiendo. En ellos se involucran, por ejemplo, nuevos temas como deterioros, por ejemplo, que es un tema bien importante. Por ejemplo, Luis Fernando, ¿qué significa la palabra deterioro? Que lo que tendríamos que mirar es pérdida de valor. Vamos a hablar de algo que al empresario le duele mucho, su inventario. Exactamente. Si un empresario tiene un inventario con más de un año y no lo vende, primero tiene que hacerse una pregunta. Tengo un capital de trabajo quieto. Punto número 1. Punto número 2. Ese capital de trabajo que tiene el empresario allí, en ese inventario, ha perdido valor. Tercero, ¿por qué no puedo vender ese inventario? ¿Será que el valor de venta no está adecuado al mercado?
¿será que me va a tocar bajarle el precio de venta para poder venderlo y recuperar ese capital de trabajo? En ese análisis nace el deterioro. Es decir, se perdió valor allí. Por eso, y lo podemos observar en los países desarrollados, el inventario tiene que rotar. Y si no rota, póngale un descuento bien alto y sáquese de allí. Sí. Póngale un precio preferencial y sáquelo de allí. Porque más cuesta tener ese inventario allí quieto Almacenado, que sí. coloque yo eso. Acabas de mencionar una palabra importantísima. ¿Cuánto me cuesta el almacenamiento? ¿Cuánto me cuesta la manipulación de ese inventario? Ahora, el cuidado. El cuidado que es. Dime tú, por ejemplo, los que tienen productos perecederos o casi perecederos, que tienen que tener cuartos fríos donde cuesta mucho más dinero el tenerlo. Si hablamos de unos productos que no tienen esta característica, pero que por ejemplo están ubicados, el polvo. Llegan nuevos productos y pasa por encima del producto que estaba ahí cercano. Entonces tener estanterías para que no se vayan a dañar. Si yo tengo unos productos que podrían ser susceptibles de un daño. El hecho de el deterioro que se puede dar por obsolescencia. Tengo un computador de determinada modelo y que cada vez salen modelos más actualizados y si no lo logro vender, entonces sale uno más actualizado y ya la gente no me va a voltear el computador que estoy teniendo en cuenta, o el smartphone, o la impresora. Entonces, en cada producto que una entidad maneje, debe tener en cuenta qué le puede hacer perder valor. Por lo tanto, yo no puedo reconocer que perdí plata cuando lo vendo, sino que perdí plata simplemente teniéndolo quieto. Exactamente. Eso es lo que enfocan las NIF con su proceso de deterioro o de pérdida de valor de los inventarios, ¿no? Entonces ahí podemos ver, por ejemplo, tú que tienes también experiencia en la parte de inventarios, ¿te has dado cuenta el cuidado que tiene un inventario? Claro, entonces son bodega, vigilancia, servicios públicos, manipulación, los seguros, ¿sí? Transporte, porque a veces llega mercancía nueva y la vieja pues toca sacarla de ahí, o reubicarla en otra parte. Todos hacen sobrecostos y eso va a implicar ajustes a ese inventario. Y todos son, lo que pasa es que hay veces que como lo hago con mi propio personal, yo no me doy cuenta cuánto cuesta. Y esos son los costos invisibles. Es correcto. Que tanto vemos en las compañías. Que tenemos dentro de las entidades y que no nos damos cuenta de esas características. Porque todo eso se manda el gasto. Claro. La mayoría parte del gasto. Por ejemplo, yo uso la misma nómina de mi gente. Como les estoy pagando nómina, pareciera que no pasara nada. Allí, por ejemplo, las empresas productoras deberían organizar, estructurar en su costeo el tiempo de producción y el tiempo que no es de producción, para poder determinar cuánto se me fue en el costo de producción y cuánto se me fue en otras cosas que no era la producción, porque empiezo a cargarle costos al producto que no son de él. Entonces ahí empiezo yo a dañar, cambiar, tergiversar la rentabilidad que tiene una empresa, porque de alguna manera le estoy cargando costos que no son adecuados. Por eso lo mejor que podría tener un empresario es, al separar esas informaciones, cuánto me costó mi producto y cuánto me costó ese sobrecosto que la empresa utilizó para este tipo de eventos, ¿no? Sí, claro. Perfecto. En ese momento, pues, podemos volver más transparente la información que necesitamos para tomar decisiones. En los temas de deterioro, pues también tocamos el famoso tema de cartera también, ¿sí? Que ese también nos afecta. Tenemos una cartera que tenemos unos vencimientos establecidos y no se cobran a cierto momento, entonces hay que castigar también esa cartera de alguna manera, ¿sí? Se crea el deterioro de cartera, lo cual también va a disminuir mi recaudo,
¿sí? Por más que hayamos causado pues una venta, sus impuestos y todo el movimiento contable, pero realmente no vamos a tener la realidad tampoco económica de la compañía. ¿Los ajustes cuáles son? Pues se lleva a una pérdida con recaudo de cartera, por más que se facturen intereses posteriores o por más que después paguen la factura con el tiempo. Lo que haría en ese momento sería tratar de recuperar. Pero es que muchas veces en nuestras empresas, en nuestras pymes, ni siquiera tenemos la oportunidad de cobrar intereses, porque cuando vamos a cobrar intereses, nuestros clientes nos dicen, yo no le pago intereses. O se negocian. O exactamente. Se tratan de bajar. Cuando en alguna ocasión podemos llegar a facturar. Sí. Porque es que lamentablemente algunas veces ni siquiera tengo la oportunidad de poder cobrar intereses. Si lo tengo la oportunidad, al menos eso me ayuda un poquitico a paliar. Pero tú mencionabas eso y yo quiero también con un ejemplo. Observar cosas que dentro de la práctica están ocultas dentro de la contabilidad. Por ejemplo, siempre trato de expresar las cosas con situaciones que nos han ocurrido, que yo veo el daño que hacen algunos clientes. Una empresa muy grande le dice a uno de nuestros clientes, yo lo sigo manteniendo como proveedor a usted, si usted me da a mí 90 días. Bueno, la empresa dice, listo, yo le voy a dar 90 días. Pero resulta que al ejecutar el contrato, yo presto mi servicio o le entrego mis productos en el mes de abril, en el mes de julio, por citar 2 meses, pero lo logro facturar no en abril, no en julio, sino que lo que le entregué en abril se lo logro facturar en mayo o en junio. Y lo que le presté el servicio o logré vender en el mes de julio, se lo facturo en agosto o septiembre. Entonces fíjense que ya no son 90 días, sino que son 30 días más, 60 días más, que nos podría dar entonces ya no 90, sino 120, 150 días, 210 días, en fin. Cada vez se va ampliando de manera gradual ese plazo. Yo conozco un caso que me gusta graficarlo porque me permite a mí explicar qué significa deterioro de cartera. Un servicio se prestó en septiembre, se terminó en septiembre del 2013. Septiembre del 2013. En el mes de diciembre, para cerrar año, estábamos listos para facturar y no se pudo facturar. Enero, febrero, abril, junio, hasta que por fin se pudo facturar en el mes de julio. Empecemos por mirar qué estaba diciendo la contabilidad. Cuando yo registro en la contabilidad en el mes de julio ese ingreso, porque como era una obra lo tenía en la cuenta de inventario. Entonces, miremos los estados financieros. A corte del año estoy mostrando un inventario que realmente no tengo. Así sea de servicio, así sea de producto, no lo tengo. No lo tengo. Segundo, no tengo el ingreso. Entonces, no estoy mostrando mi verdadera gestión de ese año. Segundo, paso al año siguiente, al 2014. En el 2014, en julio, registro un ingreso que no es del 2014. Cuando saco mi informe de cartera del mes de julio, me sale que está al día. Porque como la acabo de facturar, el sistema me dice, esa factura no está vencida. No está vencida. Y resulta que ya lleva 10 meses de vencida. Y no está en la contabilidad. Y yo no lo veo. Claro, como estoy manejando la contabilidad por la factura, entonces no estoy viendo qué está ocurriendo. Mire, ya llevo 10 meses de deterioro de la factura. Resulta que llegamos al mes de diciembre del 2014. Y en el mes de diciembre del 2014 nos tocó ya hablar con la parte jurídica. Es decir, señores abogados, por favor, entiéndanse.
no se pudo hacer ese tipo de circunstancias. Llegamos a julio del 2015, 2015. En julio del 2015 se llega a un acuerdo jurídico de que la empresa va a pagar esa deuda con unos apartamentos, con unas bienes y no con dinero. Sí. Finalicemos el análisis de esa operación. Nació en septiembre del 2013. Se logró conciliar en julio del 2015. Se le tocó pagar al abogado. No recibimos dinero, sino activos fijos, no líquidos, sino fijos. ¿Qué pasó con la rentabilidad de esa empresa? Eso es lo que está pasando en nuestra información contable. Está contaminada de cosas que no vemos. El estado de flujos de efectivo debería decir, dejamos de recibir ese dinero. Sí. Porque no hubo manejo de dinero. Por eso es tan importante que cuando confeccionemos estados financieros, no solamente pensemos en el estado de situación financiera o de posición financiera o balance general, no solo pensemos en el estado de resultados, sino que también pensemos en el estado de flujos de efectivo, porque ese es el que me muestra el dinero. Sí, y ese toma más importancia en la norma internacional, ¿no? Es porque correcto. antes siempre ha sido más importante el balance y el estado de resultados. Ajá. Que siempre se ha hecho pues para enfoque directo. Pero ya toma fuerza los flujos de efectivo, pues para tomar decisiones de la parte del dinero. Lo que usted dice, muestra realmente la captación líquida de la compañía. ¿Cuántas veces, Luis Fernando, un empresario pregunta, cuando ve el estado de resultados, o P&G como lo llamamos popularmente, oiga, ¿y esta utilidad dónde está? ¿Dónde está? Pues, en el banco no está. Dice, oiga, ¿por qué? Si yo tengo hasta sobregiro, estoy endeudado. Oiga, esto tan grandote, ¿dónde está? ¿Dónde está la plata? Resulta que la solución está en el estado de flujos de efectivo. El estado de flujos de efectivo es el que me dice qué dinero entró y qué hice con ese dinero. Sí. Ese es el objetivo de ese estado financiero. Lógicamente, si yo no lo sé mostrar, reflejar, también puedo cometer errores. Claro. El objetivo de este informe es que venga a apoyar las decisiones de estos empresarios que buscan mirar, bueno, un momentico, ¿qué está pasando con mi dinero? Allí, por ejemplo, en este informe, cuando uno lo está leyendo puede decir, oiga, las operaciones no están poniendo plata. Lo que está colocando dinero son los préstamos del banco. Y yo tengo que hacerme esa pregunta. Momentico, ¿y qué pasa con la producción de efectivo de esta empresa? Entonces yo siempre tengo que acudir a los bancos. Entonces estoy trabajando para los bancos. Entonces, ¿de qué sirve? ¿Cuánto me cuesta el dinero que el banco me presta? Porque el banco no trabaja gratis. Claro, ¿no? Y es una alerta cuando la compañía Perfecto. empieza a prestar para pagar obligaciones. Ujú. Es una alerta que algo está pasando, Sí. algo está mal. Es Cuando correcto. se están endeudando para pagar nómina, algo está mal. Cuando se están endeudando para pagar impuestos, algo está mal. Es correcto. Entonces, esas son alertas que el empresario empieza a darse cuenta con su información financiera. Claro, por eso mencionábamos hace unos instantes que el secreto no está en endeudarse, sino en generar el dinero para pagar. Ujú. ¿El endeudamiento es bueno? Claro que es bueno. ¿Se necesita? Claro que se necesita. Sí. Pero hay que ser moderado y aprender a manejar ese endeudamiento. O sea, la lógica de un endeudamiento es por poder invertir, Es correcto. para generar futuros y recursos. Correcto. Pero si yo lo obtengo, por ejemplo, pido un préstamo para poder pagar proveedores. Momentico. Entonces, ¿qué está pasando con mi flujo de caja en cartera? ¿Qué es lo que está ocurriendo en ese lugar? Entonces, allí es donde realmente toman importancia las NIF. En algunos espacios vemos las NIF únicamente como que, oiga, ahora me toca hacer unos registros contables de deterioro, unos registros contables de manejo del inventario, unos registros contables para manejo de la rentabilidad, y como que descuidamos eso. ¿A dónde va a dar? Todo registro contable que hagamos para reconocer los efectos de las NIF se van a ver reflejados en los estados financieros. Vuelvo a colocar mi símil. Así como un médico le diagnostica a uno una enfermedad
y le coloca un tratamiento llamado medicinas, inyecciones, dieta, lo que sea. ¿Para qué? Para que al finalizar, entonces, lógicamente, tengamos la forma de mejorar. ¿Qué ocurre en esos puntos? Pues muy sencillo. La persona, si no sigue ese tratamiento, pues no va a mejorar. Entonces, por eso hablaba yo de los exámenes médicos. Son el termómetro. Entonces, los estados financieros son esos indicadores que nos permiten a nosotros hacerle seguimiento a lo que está pasando. Tú lo mencionabas muy bien. No tengo dinero para la nómina. Algo está pasando. No tengo dinero para pagar unos impuestos que recaudé. Algo está pasando. Entonces, allí es donde la empresa tiene que hacer como un alto en el camino y decir, un momento, ¿cómo estamos manejando esta empresa? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿No? Y finalizo esto, por ejemplo, en alguna empresa, se pedían deudas, o sea, la empresa se endeudaba, y cuando volteo a mirar, me encuentro cuentas por cobrar socios de este tamaño, gigantesca. Entonces, ¿qué estaba ocurriendo? El mismo dueño estaba sacando el dinero y luego pidiéndole a los bancos que le restablezcan. Entonces, observemos ese análisis financiero tan mal manejado. El socio se lleva el dinero, el propietario se lleva el dinero, no le cuesta nada, no le retribuye a la empresa, y a la empresa sí le cuesta salir a pedir prestado. Entonces, bien lo decías, el objetivo, y ahí es donde vendría el éxito de implementar las NIF, es que me logre generar una información que sea útil, claro, transparente, para que yo pueda saber que eso que está allí es lo que me está ocurriendo, y no sencillamente que la contaminé con información que no era pertinente. Exactamente. Unas conclusiones para los empresarios, para que tengan en cuenta, ¿cuáles serían? Usted lo acabó de decir. ¿Qué van a hacer las NIF? Van a dar una información más transparente financieramente, una información real, que es lo importante de todo. Tener en cuenta, separar lo que es la parte tributaria de la parte financiera, ¿sí? No mezclar esas dos cosas en la famosa planeación tributaria, sino pues darle realmente cuál es la presión tributaria correcta de la compañía. Es una de las conclusiones. Darle mayor importancia al flujo efectivo con estado financiero, que perfecto, es el que siempre hacemos a final del año, pero debería ser mensual. Ojalá pudiera ser más periódico, más frecuente, para tomar decisiones. Yo diría recomendable, así, para no de pronto caer en excesos, pero al menos siquiera una vecesita en el semestre, ideal, trimestral, mensual sería lo ideal. Mensual sería lo ideal. ¿Ya? ¿Qué pasa cuando uno maneja la información trimestral? Cuando uno maneja la información trimestral, tiene un periodo, un lapso, que de pronto mensual, sobre todo en enero, de pronto me llevo un mal manejo, ¿no? Ahora que hablamos de dinero, muchísimas empresas, cuando van a consignar las cesantías en el mes de febrero de lo que pasó en el año anterior, no tienen plata para consignar esas cesantías, pero sí las tienen en el pasivo, sí las tienen como una deuda, pero resulta que no hay plata para pagar eso. Entonces, ¿qué ocurre? Sustituyo un pasivo laboral por un pasivo financiero. Entonces, eso es al menos nuestro aporte para que los empresarios tengan en cuenta este tipo de situaciones que ojalá les beneficien en sus negocios. Las últimas dos conclusiones, pues mayor control de cartera, porque ahí está el dinero, y los inventarios. Perfecto. Mucho cuidado con esos costos invisibles que se manejan, no sé, que nos vamos en la charla de hoy, y darle manejo óptimo a toda esa información. Luis Fernando, como siempre, ha sido un placer compartir contigo al menos este espacio, esperando que nuestros colegas puedan compartir con sus gerentes, si les es de utilidad este video, para ayudar a los empresarios precisamente a que miren la información financiera desde otra óptica y no se dejen
simplemente obnubilar por la parte tributaria, asustar por la parte tributaria, porque resulta de que si yo empiezo a manejar ese sesgo tributario, empiezo a descuidar lo más importante, la empresa. La empresa. Y si yo no tengo en cuenta la empresa, que es la que me está dando, la que me está generando, y empiezo a disfrazar la empresa y empiezo a maquillar esa empresa, entonces de pronto puede ser que yo esté ocultando. Eso es como tratar de aliviar un cáncer con un acetaminofén. Entonces no podemos nosotros empezar a disfrazar. Cuando una empresa detecta una enfermedad, lo que tiene que atacar es la enfermedad para tratar de extirpar, erradicar esa enfermedad. Esa enfermedad se puede llamar iliquidez, esa enfermedad se puede llamar exceso de endeudamiento, esa enfermedad se puede llamar baja rentabilidad. Eso es lo que tengo que entrar a mirar y eliminarla de fondo y quitarnos esas situaciones. Termino, eso es como el adolescente que le sale un barrito y si es una niña, entonces se echa esos cobertores de piel para que no se le mire, pero ella sabe que por dentro tiene ese granito. Muchas gracias a todos ustedes y esperamos verlos en un próximo caso de NIF aquí en aprendenif.com. Muchas gracias, hasta luego. Gracias a todos.